Nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados por más de 50 años. Ellos nos lo hacen a nosotros y nosotros se lo hacemos a ellos. Pues bienvenidos esta noche a Perspectiva Mundial. La realidad que vivimos es dramática. En solo 3 días todo nos ha cambiado en asuntos económicos y hemos invitado a Diego Marroquín Vitar, de lo que, bueno, investigador del Wilson Center, si es que queda Wilson Center, ya usted nos dirá, Diego, porque entran los recortes también, ese centro de pensamiento tan importante para que nos ayude a entender no solo el TEMEC, en el cual usted es experto, el tratado México, Canadá, Estados Unidos, sino también un poco lo que es este sacudón, esta locura, dijéramos, esta pandemia casi económica del mundo entero. María Emma, mucho por hablar. Los saludamos hoy en medio de un escenario de guerra comercial que algunos expertos han considerado como el más turbulento, quizá desde las épocas posteriores a la depresión económica de 1930. Ya nos dirá nuestro experto si lo ve así también, y queremos hablar de los coletazos, de las consecuencias del mundo, del mercado económico tras la decisión de Donald Trump de imponer aranceles que él llama recíprocos a prácticamente todos los países del mundo. Buenas tardes, buenas noches, Diego. En Ciudad de México, no, en Estados Unidos. Washington. En Washington, sí. ¿Cómo podría usted calificar el escenario que estamos viviendo? Pues como bien dicen ustedes, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Esto es el shock más grande que ha tenido la economía en los últimos 100 años. No había visto un golpe tan fuerte al sistema económico mundial desde el Acta Smoot-Hawley de 1930, que básicamente fue algo muy parecido a esto, un increíble a los aranceles que, en vez de ayudar a la economía estadounidense, que está en una crisis, la depresión de los 30, profundizó la depresión económica. Ahora mismo estamos frente a un escenario muy parecido. Bien se dice que la historia no se repite, pero rima, y aquí hay varias coincidencias. Diego, esto, para que le expliquemos y seamos capaces de entender esta loca decisión, que de todas maneras Trump lo había anunciado hace muchos meses. Él tiene bueno, desde su primera administración, aranceles. ¿Qué fue lo que pasó y qué matemáticas aplicó? Es curioso porque en el primer discurso de Trump, cuando anunció los aranceles, él estaba diciendo que lo que querían era hacer un comercio más justo para Estados Unidos y que estaban tomando en cuenta, por ejemplo, manipulación de las monedas, la política fiscal, la economía doméstica de Estados Unidos, pero en realidad lo que pasó fue la fórmula mágica que está usando Trump para reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con otros países, que ese es el objetivo final de esta política, es una simple división entre el déficit comercial y las importaciones. Es una fórmula muy simple que no toma en cuenta la complejidad de las cadenas de producción a nivel mundial. Está poniendo a todo el mundo por lo menos un arancel del 10%. Colombia 10%, México y Canadá es la excepción, pero hay otros países que tienen del 50 al 60% de aranceles. Entonces, el mundo, toda la economía se va a tener que ajustar a este fuerte cambio, y las consecuencias se empezarán a ver en Estados Unidos a partir de la próxima semana, desde bienes perecederos como el aguacate, las manzanas, hasta la construcción, el acero, el aluminio, el sector automotriz. Todo el mundo va a sufrir estas consecuencias. El presidente Trump hacía el anuncio diciendo que se trata del Día de la Liberación para Estados Unidos, el momento casi como de cobrar lo que les han robado a lo largo de todas estas décadas de lo que se llama libre comercio, globalización, de las nuevas reglas, digamos, además del retroceso evidente a épocas del proteccionismo. Es cierto que América va a ser más rica, porque muchos lo están dudando. Eso es lo que prometía él desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Muy buena pregunta. Cuando dicen Día de Liberación, en realidad de lo que nos estamos liberando es del sistema económico que con muchas deficiencias, hay que admitirlo, pero es el sistema económico que sacó a más gente de la pobreza en la historia de la humanidad, el comercio libre entre países. Hay que recordar también que los aranceles no, o sea, son un impuesto al consumidor. Eso es algo que no ha quedado completamente claro en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le pone un arancel a los productos, al café de Colombia, a las autopartes de México, lo único que está haciendo es encarecer esos productos en su mercado, que al final del día es el mercado más grande del mundo.
Si a mí me preguntan si estos aranceles van a enriquecer a Estados Unidos, no, van a incrementar los costos, van a hacer que la economía de Estados Unidos sea menos competitiva frente a la Unión Europea, frente a la propia China. Eso es en realidad lo que estamos enfrentando ahora. Lo que uno, bueno, las cifras de hoy siguen prácticamente iguales, el Dow Jones con unas cifras tal vez que no se veían desde los 2020, antes de la pandemia y propandemia. ¿Eso va a seguir? Dijéramos, no hay que ser un matemático, no hay que ser un gran economista para saber que esto va a continuar. ¿Cuándo se le pone un pare? Pues mira, creo que las únicas cosas que pueden detener o ayudar a revertir estas políticas tan destructivas es el propio mercado, como estábamos diciendo. Si sigue cayendo la bolsa en Estados Unidos, es probable que haya, por lo menos, se aligeren este cierto de políticas, aunque lo veo bastante difícil. Yo creo que el cambio va a venir cuando la gente en Estados Unidos note el incremento en los precios. Aquí en Estados Unidos se dice mucho que la gente vota con su cartera y cuando son afectados, cuando tu poder adquisitivo se ve afectado, ahí es cuando yo creo que va a haber mucha más presión de parte de los consumidores, que al final del día son votantes en Estados Unidos y eso es lo que va, yo creo, lo que me deja un poco optimista sobre cómo están las cosas. Pero la verdad es que en el futuro inmediato lo que va a venir es retaliación de varios países. Ya vimos, Canadá anunció que va a poner aranceles a las autopartes, a los vehículos de Estados Unidos. China también ya le va a poner aranceles a Estados Unidos. La Unión Europea muy probable ponga aranceles también a Estados Unidos. Entonces, esta guerra que ya empieza a afectar a Estados Unidos, conforme haya retaliación, va a haber, los efectos se multiplican, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Sí, quería que escucháramos las declaraciones de esta mañana de Powell y un poco la Reserva Federal. Y como primero él remarca su independencia y dice, yo me quedo todo el periodo y es nuestra decisión. No pareciera que hubiese cambios en la Reserva Federal. ¿Cree que pegado a la inflación puede hasta tener Estados Unidos una recesión? Muchos, Wall Street Journal, muchos otros hablan de eso. ¿Puede pasar? Está completamente en la mesa. Es muy probable que esto pase. El primer efecto de los aranceles es un incremento de los precios, no solamente en los bienes finales, en las cosas que compras en el supermercado, sino también en los productos intermedios. Eso es lo que no necesariamente ven todos los votantes, todos los consumidores. Si quieres comprar un coche en Estados Unidos, pues va a ser entre $5,000 a $10,000 más caro a partir de los aranceles. Lo mismo en construcción, las casas van a ser más caras. Prácticamente cualquier sector de la economía de Estados Unidos va a ser afectado por esto. Y creo que ahí es de nuevo en donde empiezan a sentirse esos efectos a partir de mañana, que es cuando entra la primera hora de aranceles, y luego el 9 de abril entra la segunda. Veamos las declaraciones de Jeremy Powell, que son alarmantes. Aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, ahora se hace evidente que los aumentos arancelarios serán significativamente mayores de lo previsto y es probable que lo mismo ocurra con los efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento. La magnitud y la duración de estos efectos siguen siendo inciertas. Si bien es muy probable que los aranceles generen al menos temporalmente un aumento de la inflación, también es posible que los efectos sean más persistentes. Hoy veíamos unos indicadores muy buenos en términos de creación de empleos, que seguramente serían o previsiblemente serían de los últimos buenos indicadores, por lo menos en estos meses venideros. El gran punto es el de la inflación, que lo mencionaba Jerome Powell. ¿Va a subir la inflación, que ha sido una lucha que vienen dando fuertemente en Estados Unidos? Sí. Tenemos que tener en cuenta que los aranceles tienen un efecto multiplicador. En primer lugar, aumento en precios, es decir, inflación. En segundo lugar, menos competitividad para la cadena de producción de Estados Unidos. Y en tercer lugar, como es el crecimiento de la economía en general. Si eres menos competitivo, tienes menos oportunidades para crecer, tienes menos mercados a donde exportar, tienes menor demanda también para los productos que consumes para el mercado doméstico. Entonces, es decir, los aranceles meten freno de mano a una economía de Estados Unidos que estaba recuperándose, que estaba por fin bajando la inflación y que también estaba creciendo mucho más, bueno, en comparación a otros países del continente y también con Europa y Asia. Usted tiene razón, el momento era un momento bastante bueno, dijéramos, de cuando heredó en diciembre, enero, se posiciona, baja considerablemente con esta
con esta decisión desafortunada según casi todos los economistas. ¿Qué pasó con México y Canadá, con el TEMEC? Usted es experto en ese frente. ¿Creíamos que iban a sufrir un golpe desastroso y como que lo respetó? ¿Jurídicamente le tocaba respetarlo o qué pasa? Yo creo que en el tema México, Estados Unidos, Canadá, a diferencia de otros países en el mundo, no, Estados Unidos depende muchísimo de la economía mexicana y de la economía de Canadá, aunque no lo digan explícitamente. La mayoría de o sea, bienes intermedios que ellos usan para sus fábricas de acero, de coches y de cualquier otra industria vienen de esos dos países. Ninguna relación es más importante para Estados Unidos en términos económicos que la relación que tiene con México, su principal mercado de exportación, su principal proveedor de importaciones. Canadá también, sin la energía de Canadá, Estados Unidos y su industria automotriz también tendría muchos problemas. Entonces se dieron cuenta, yo creo que en el gabinete de Trump se dieron cuenta que si le pone el mismo nivel de aranceles que le ha puesto a otros países del mundo, como China, por ejemplo, pues la economía de Estados Unidos tendría graves problemas. Es decir, es como es dispararse en el pie. Aquí en Washington se ha descrito como un suicidio económico. De esa magnitud es el problema de ponerle aranceles a México y a Canadá. Y la ventaja es que hay un tratado que tiene las reglas muy claras y yo creo que al darse cuenta de la importancia económica, pues han tratado de proteger el tratado en la mayoría de los sectores, a excepción de la automotriz, que tristemente es el más importante y es el que más flujos comerciales y de inversión genera entre los tres países. Pero no sé si a ustedes les ha parecido, Margarita y Diego, que otros tratados de libre comercio no los ha respetado. Vietnam, por ejemplo, el golpe para Asia ha sido dramático. Colombia, por ejemplo, tampoco ha respetado ese tratado de libre comercio. ¿Por qué? Se ¿Por está qué hay esa saltando, división? digamos, reglas con casi todos los países. Ya vamos a hablar de China, pero digamos, evidentemente se está saltando convenios con casi todos los países. La palabra de Estados Unidos ya no tiene el mismo peso que tenía antes. En el caso de México, Canadá, teníamos el TEMEC. El TEMEC funciona para casi todos los sectores de la economía, con excepción de acero, de aluminio y de autopartes. Si nos vamos a Colombia, Estados Unidos y Colombia tienen un tratado comercial. Estados Unidos ya no le importa la letra del tratado. Bueno, al ponerle un arancel unilateral a todos los productos de Colombia, lo que están diciendo es que ya no van a seguir las reglas del juego, mismas reglas que ellos empujaron y que ellos han creado desde hace varias décadas. Y lo mismo con, o sea, muchísimos otros países con los cuales hay un tratado comercial. Estados Unidos ya no es un socio confiable. Esa es la conclusión de estas acciones. China es el primer país en anunciar que va a llevar el tema ante la Organización Mundial de Comercio. Seguramente esto pues, va a ir en contra de Estados Unidos, pero en realidad la Organización Mundial de Comercio puede hacer algo. Desgraciadamente no, Margarita. La Organización Mundial del Comercio está estancada desde hace varios años ya, también por las políticas de Estados Unidos, no solamente las de Trump, sino las de su antecesor. Varias de los organismos y los grupos de la OMC, el órgano de apelación, que es el que en teoría vería estos temas, no tiene quórum suficiente para funcionar, entonces es algo más protocolario, es una cosa simbólica, pero la OMC no va a resolver ninguno de estos temas, desgraciadamente, por falta de apoyo de Estados Unidos, entre otras cosas. Pero ya China anunció ese 34% de aranceles. ¿Afecta mucho a los Estados Unidos? ¿Hay mucha importación de China? Después de México, China es el segundo mayor, o sea, es el segundo país al que Estados Unidos le compra más cosas. Aunque han disminuido de manera muy importante desde que empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018, Estados Unidos a la fecha no puede producir varios bienes sin China, particularmente semiconductores. Muchos chips vienen de China. China controla la mayoría de los minerales críticos que se usan para la producción de semiconductores, para electrodomésticos, hasta para la secadora del pelo. Esa secadora del pelo tiene un chip y los materiales de ese chip vienen de China o el mismo chip fue armado en China. Entonces, pues el golpe principal viene de China, porque es el que más carga de aranceles tiene ahora mismo. Va a aprovechar esa oportunidad para abrirse los mercados, incluyendo América Latina, que ya lo venía haciendo, ¿no? Pues esa es una de las consecuencias no anticipadas de esta política comercial. Si tú empujas a tus socios, los tratas mal, no respetas tus compromisos, pues habrá otros países, México y Canadá no, porque el 85% de lo que exportan va a Estados Unidos, pero yo creo que va a haber muchos países en América Latina
que van a preferir el trato de China, aunque sea un poco más transaccional, menos enfocado en instituciones, es por lo menos más estable. Lo que están buscando los inversionistas hoy en día es estabilidad y Estados Unidos, desgraciadamente, es lo contrario. Y estábamos viendo con esos indicadores de las bolsas que algunas de las compañías más afectadas pues son precisamente las tecnológicas, por aquello que mencionas de los chips, Apple y todos sus similares, pero también compañías que dependen mucho de materias primas importadas, digamos las líneas de textiles, etcétera. ¿Será que va a poder el empresariado, el poderoso empresariado estadounidense, ejercer su presión sobre el gobierno Trump? En algunas cosas sí, en algunas cosas no. En este gran cambio de paradigma comercial hay tres tipos de aranceles. Los aranceles que yo creo que van a ser permanentes son como los aranceles a manufacturas, aranceles al acero, aranceles al aluminio, aranceles al cobre. Eso es porque Estados Unidos quiere incrementar su producción doméstica. Pero, por ejemplo, va a haber más espacio en los aranceles a socios comerciales como México, como Canadá, como Colombia. Yo creo que quizás ahí, en donde hay un tratado comercial, quizás haya más espacio de negociación. Y hay un tercer tipo de arancel, que son aranceles como para castigar a rivales geopolíticos, aranceles al petróleo de Venezuela, aranceles a China. Esos también yo creo que están para quedarse. Colombia, México están en el tercer grupo y yo creo que conforme veamos los efectos negativos de estos aranceles, quizás grupos de presión, por ejemplo, textiles, de frutas, verduras, quizás logren exenciones a estos aranceles, aunque ahora mismo lo veo muy difícil, por lo menos en las siguientes 2, 3 semanas. El manejo de Claudia Sheinbaum ha sido muy admirado, yo creo que internamente, sobre todo por el pueblo mexicano. ¿Le ha gustado o porque uno ve la agresividad del primer ministro, del nuevo y corto primer ministro, no se sabe, según las elecciones de Canadá, y Claudia Sheinbaum? ¿Para qué sirvió? Pues yo creo que la estrategia del primer ministro Trudeau fue errónea. Creo que la de la presidenta Sheinbaum fue mucho más calmada, mucho más calculada, mucho más racional, mucho más a puerta cerrada. Y de nuevo, la presidenta tiene los números y creo que fue bastante exitosa para demostrárselo al gabinete. Le dices, ok, me pones aranceles a las autopartes, a los electrodomésticos, el primero que va a sufrir va a ser el consumidor de Estados Unidos. Creo que en ese sentido fue mucho más exitosa que lo que se vio en Colombia, lo que se vio en Canadá. En el caso de Canadá, pues tenían mucho menos margen de maniobra porque Estados Unidos amenazó de anexar a Canadá. Es un problema existencial. Entonces, hay mucho menos margen de maniobra para el primer ministro Carney de sentarse a negociar públicamente con la administración de Estados Unidos. En ese sentido, Claudia ha sido un poco más exitosa en encontrando esos espacios y porque también está menos limitada políticamente. Creo que es suicidio político para un representante de Canadá en abrirle las puertas a Estados Unidos. Si nos vamos, o sea, es evidencia anecdótica, pero yo he hablado con amigos en Canadá que han vendido sus Teslas, que no compran productos de Estados Unidos en el supermercado, y eso es algo que en México no existe, o por lo menos no existe todavía. Sí, ese tema es interesante porque se está creando también como un sentimiento antiamericano que en términos comerciales puede ser muy costoso. Ya a nivel interno lo está viendo Elon Musk con sus carros, bueno, no solo dentro de Estados Unidos, sino también afuera, pero estamos hablando de todo el tema de licores, por ejemplo, con todo el intercambio que tienen de esto con la Unión Europea, que no hemos hablado de la Unión Europea además. Y otro tipo de alimentos, las grandes cadenas, marcas de Estados Unidos seguramente van a enfrentar problemas en sus mercados afuera. Y ya lo están enfrentando incluso antes de que vengan los aranceles de Canadá. Es algo del propio consumidor. Han habido encuestas sobre el sentimiento de los canadienses sobre Estados Unidos. Estábamos en 70% de aprobación antes de todas estas declaraciones, bajó 50 puntos porcentuales. Solo el 20% de los canadienses piensan que Estados Unidos es un buen aliado, es un fuerte aliado. Y pues de nuevo la gente, los consumidores están boicoteando los productos de Estados Unidos en el súper. Ya no se vende alcohol de Estados Unidos, por ejemplo. Las provincias de Canadá ellas controlan la distribución del alcohol y básicamente quitaron todo el alcohol de Estados Unidos. Y pues esto va a recrudecerse conforme
los canadienses también empiecen a sentir los efectos de los aranceles de Estados Unidos. Si uno le suma a esta crisis económica, le suma la crisis migratoria, ¿con qué van a trabajar los agricultores, las tiendas? Usted hablaba de la construcción, son sectores muy sensibles, pero creo que en los servicios no, pero en lo demás necesitan esa mano de obra que me imagino que empieza a escasear. No sé si en el día a día usted lo siente entrando a cualquier sitio en Washington, donde usted vive, Washington DC. Sí, en Washington no tanto, pero hay estados muy importantes en la economía de la agricultura. California, por ejemplo, cientos de miles de trabajadores migrantes trabajan en el campo de Estados Unidos. Es una de las principales razones por las que Estados Unidos pone comida en la mesa, es porque tiene mano de obra migrante. Hoy en día no hay suficiente mano de obra, o ni siquiera los trabajadores de Estados Unidos quieren tomar esos trabajos muchas veces. Entonces, sin la mano de obra migrante, que cada vez tenemos menos, o sea, a partir de todas estas deportaciones masivas, estos casos que hemos visto de sustracción de personas y eventualmente terminan en El Salvador sin un juicio justo. Hay muchos trabajadores que ya tienen miedo de salir a buscar trabajo, y pues eso se va a reflejar también en el costo de varios productos en el campo, y pues la mano de obra migrante es esencial para Estados Unidos. De nuevo, regreso al ejemplo de la construcción. Se hizo un estudio en el New York Times que decía, a ver, ¿cuánto puede costar más una casa a partir de los aranceles y las deportaciones? Pues casi 25% más, porque no vas a tener los trabajadores para construir la casa, la madera de la casa que viene de Canadá va a ser mucho más cara, el concreto viene de México. Entonces, pues de nuevo, es una bola de nieve que va creciendo entre más tiempo dejan los aranceles. Yo quiero preguntarle por una palabra que se empezó a mencionar esta semana y especialmente hoy: recesión. ¿Usted piensa que viene una recesión para Estados Unidos? Pues como dije hace rato, los aranceles le metieron freno de mano a la economía de Estados Unidos. Es una economía que iba o sea, estaba creciendo, estaba estable, la inflación estaba disminuyendo, y pues lo que estás haciendo es básicamente generar un choque inflacionario muy fuerte, que también va a tener efectos en el potencial de crecimiento y en la cantidad de trabajos disponibles en la economía. Entonces yo creo que sí estamos frente a un riesgo de recesión bastante claro. De hecho, hace poco había unos estudios que decían que es el primer trimestre en donde el crecimiento de Estados Unidos va a la baja. Y si esto continúa, pues yo creo que sí podríamos entrar en ese escenario. Me sorprende el silencio del Congreso. No sé si a usted lo propio, pero no ve Senado y Cámara, no solo los representantes, inclusive con las pequeñas acciones que empiezan a hacer los demócratas, ha pasado casi que en blanco. No se atreven, no es un poder real, las órdenes ejecutivas están saltando todo lo que son los debates legislativos. ¿Qué opinan los académicos, los investigadores en Estados Unidos? Es una mezcla de varios factores. Yo creo que la cantidad de cambios y de políticas y de órdenes ejecutivas implementadas en los últimos 70 días, yo creo que no hay otro presidente, otro inicio de presidencia que se le compare. Entonces, mucha gente en el Congreso no ha tenido ni tiempo para reaccionar. En la sociedad civil tampoco, pues muchos han entrado en shock, muchos se quedaron sin financiamiento en los primeros días. También ha sido por eso. Yo también estoy muy sorprendido del rol del Congreso, sobre todo en política comercial. El Congreso tiene un rol importantísimo, y ahora mismo el presidente está tomando funciones que en realidad debería tener el propio Congreso. Los demócratas están en este momento desorganizados, yo creo que en estado de shock, pero en algún momento van a tener que regresar y tomar su papel, recordando que el Congreso, la Cámara Baja de Estados Unidos, tiene una mayoría republicana, pero es una mayoría muy frágil. Solo necesitan perder un asiento en el Congreso para estar 50-50. Y yo creo que si continúan los efectos negativos en la economía, es muy probable que pierdan ese solo distrito que necesitan los demócratas para cambiar el equilibrio del poder en el Congreso. Pero por ahora, ni Congreso ni sociedad civil, y es muy interesante también el sector privado. El sector privado de Estados Unidos es el verdadero usuario del TEMEC y de otros tratados comerciales, y por el momento han estado en silencio o han preferido tratar de acercarse a la Casa Blanca a puerta cerrada. Y pues lo que vimos ayer y lo que vamos a ver el 9 de abril es que ese enfoque de entrar y tratar de negociar a puerta cerrada un deal, como dicen acá, pues no ha sido exitoso.
Sí, yo creo que todavía hay como una sensación, por lo menos desde el exterior se lee como de un poder absoluto de Trump, en el que no se siente todavía contrapesos en la institucionalidad ni en la sociedad. Y dicho esto, quiero preguntarle por la Unión Europea, porque pues también hay una alianza rota ahí, ¿no? Alianza rota en lo político y en lo económico, que quizá es todavía más lamentable. Pues sí, también ha sido un cambio muy importante. Europa tiene una relación muy especial con Estados Unidos en materia de seguridad a través de la OTAN. Eso también está en entredicho. Y yo creo que también podemos verlo como esto algo positivo. Yo creo que Europa había dependido de la generosidad de Estados Unidos, de la ayuda económica de Estados Unidos en materia de seguridad durante mucho tiempo. Y pues yo creo que necesitaban despertar y darse cuenta que no podían depender de la forma que dependen. Entonces, yo creo que esto es algo positivo para Europa, va a ser un proceso de ajuste muy fuerte, de la misma forma que México y Canadá también van a tener que orientar de cierta forma sus cadenas de suministro para depender menos de Estados Unidos, porque como dije hace unos minutos, Estados Unidos ahora mismo ya no es un socio confiable y esa reputación que tenía Estados Unidos pues va a tomar mucho tiempo recuperarla y reconstruirla en caso de que haya cambio político en los siguientes 4 años. ¿Y ve posible que la Unión Europea, que los europeos se sacudan? El nuevo canciller alemán, que pinta bien y que va a ser una coalición importante sin la ultraderecha o lo que puede pasar en Francia, ¿pinta bien? ¿Será capaz de reaccionar? Usted tiene razón, a esos 50 años de Unión Europea Pues yo creo que esta es la oportunidad única que ha tenido la Unión Europea en, como dices tú, 50 años para despertar y ponerse a trabajar y reducir su dependencia de Estados Unidos, también blindarse de los efectos adversos que tiene Rusia esta crisis política le está dando mucho espacio, mucho margen a las instituciones de la Unión Europea para impulsar cosas que quizás en momentos de mayor estabilidad hubieran sido políticamente mucho menos factibles. Entonces, yo soy optimista respecto de la Unión Europea en este sentido. La Unión Europea tiene todo para defenderse por sí sola y yo creo que lo van a hacer eventualmente. yo no sé si a Rusia la toca, Margarita. No. A Rusia no la tocó, digamos. Rusia no, Corea del Norte no. Los países que son sujetos ya de sanciones quedaron por fuera de esta tabla. ¿Es así? Es correcto, sí. O sea, los Irán. países que no estaban en la organización. Ujú. Sí, entonces digamos, porque además con Rusia quizá el panorama tienda a mejorar. En vez de grabarse más, a lo mejor se levanten algunas sanciones si progresan los diálogos con Ucrania. Sí, ahora mismo para Estados Unidos no necesariamente, lo que importa no necesariamente es un tema ideológico de alineación como con ciertos valores, como lo fue en décadas anteriores, democracia, balance entre poderes, estabilidad. Ahora lo que importa son acuerdos transaccionales inmediatos, no planes a largo plazo de estabilidad. Y si el presidente puede encontrar uno de estos acuerdos transaccionales muy cortos con Rusia que él pueda después reclamar como una victoria de Estados Unidos, una victoria de su partido y de él mismo, pues si él lo puede hacer, yo creo que también habrá espacios para eso. De la misma forma con China. Quizás ahora tiene un arancel del 60%, pero si él logra entrar en una negociación con China que le dé cierto beneficio o que él pueda reclamar como una victoria, también habrá espacios para eso. Y es curioso porque con los países que sí es verdaderamente cercano y sí está verdaderamente conectado, pues es más difícil encontrar uno de estos escenarios que él pueda reclamar como una victoria, como No lo Canadá o podemos como México. despedir sin una palabrita sobre Venezuela. ¿Salió mejor librado de lo que creíamos y no afecta al petróleo? No, sí, cualquier país que compre petróleo de Venezuela también va a tener un impacto por parte de Estados Unidos. Sí. Sí, en el tema petrolero. Pero- Que ya es lo más grave, digamos. Ese es el golpe más duro que se podría esperar para ellos. ¿Así es? Pues sí, pues porque es la principal exportación que tiene ese país, es el motor de su economía, es el pilar que sostiene al régimen en Venezuela. Pues Diego Marroquín Vitar, muchas gracias por acompañarnos. Creo que nos ha aclarado
el panorama, el difícil panorama que atravesamos. Y bueno, no sé si todavía decirle investigador del Wilson Center o ya no, pero mil gracias de todas maneras y lo consultaremos mucho más a lo largo de estos meses. Gracias, yo muy feliz de platicar con ustedes y van a ser semanas muy difíciles, muy inestables, pero va a haber mucho de qué hablar. Así que gracias. Gracias por su participación, a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en esta cita de todos los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial. Estaremos pendientes de los desarrollos de esta apuesta tan arriesgada de Donald Trump, del regreso al proteccionismo, del retroceso en el mundo económico que conocíamos hasta ahora. Y Colombia no es la excepción, lamentablemente. Nos vemos en 8 días, Perspectiva Mundial.